Pues muy buenos días, encantado de saludaros. Es un saludo especial para mis hermanos en la Iglesia Evangélica Bautista de Sabadell Castellnou. Es ya la segunda vez que estoy invitado a compartir la palabra con vosotros y la segunda vez que no puedo estar físicamente en la iglesia para poder hacerlo. Conozco la iglesia desde hace muchos años y conozco diferentes hermanos de la iglesia a los que quiero transmitir un saludo muy especial. No obstante, y en la distancia, somos un cuerpo, somos una familia y estamos en comunión. Damos gracias a Dios por estas tecnologías que nos permiten estar en contacto y os quiero transmitir un saludo muy especial de la iglesia de la que soy pastor, la Iglesia Evangélica Betel en Sant Boi de Llobregat. En nombre de toda la comunidad, un saludo muy especial para vosotros en Sabadell. Espero que el Señor os bendiga y esté con vosotros. No sé si va a haber o no va a haber presentación, así que me permito robar unos segundos para presentarme yo mismo y comentaros. Me llamo Iñaki Alonso, soy pastor en la Iglesia Betel de Sant Boi, de la que te acabo de transmitir saludos, y también soy pastor en el Hospital Evangélico de Barcelona, pastor o conseller espiritual. Si algún día tienes que ir a uno de estos dos lugares, pues puedes preguntar por mí y estaré encantado de saludarte y de recibirte. Me gustaría compartir algo desde la inquietud y la experiencia que todos estamos viviendo ahora mismo. Es evidente que todo lo que decimos, por atemporal que sea, está bajo el impacto emocional, psicológico, espiritual que supone la crisis del coronavirus, que entre otras cosas hace que hoy no nos podamos reunir físicamente. La primera palabra que nos viene a la mente es miedo. Tenemos miedo, tenemos preocupación, tenemos inquietud frente a una enfermedad que parece que la ciencia moderna todavía está bastante lejos de controlar. Nos sentimos tremendamente vulnerables, es un sentimiento muy natural y muy humano. Es un sentimiento que sin lugar a dudas va a afectar a la vida de la Iglesia. Cuando se empiecen a recobrar las reuniones presenciales, nosotros hemos tenido algunas reuniones presenciales durante el mes de julio y actualmente hemos vuelto a cerrar la Iglesia, como creo que también habéis hecho vosotros, vas a descubrir cómo diferentes creyentes, diferentes asistentes y participantes en nuestras reuniones reaccionan de diferente manera por culpa del miedo. Vas a descubrir, por ejemplo, vamos a descubrir que personas que no pertenecen a ningún grupo de riesgo tardan mucho en venir a la iglesia. Y personas que por su situación personal debieran protegerse especialmente, quieren venir a la iglesia a toda costa. Esto es muy típico en las personas mayores. Los creyentes de más de 70 años son creyentes que han valorado muchísimo la fidelidad a la iglesia. Y a pesar de que corren un riesgo mayor por su edad frente a esta enfermedad, quieren venir. Sin embargo, te puedes encontrar con personas jóvenes y saludables que no pertenecen a ningún riesgo, a ningún grupo de riesgo, que tarden tiempo en venir a la iglesia. Así pues, vemos cómo el miedo cala de diferente manera en diferentes personas, en diferentes creyentes. También yo especulo con la posibilidad de que a partir de ahora tengamos creyentes telemáticos, es decir, personas que decidan no salir de casa y ver los cultos por internet. Incluso se pueden permitir el lujo de ver cada domingo el culto de una iglesia diferente si esto les apetece. Y que consideren que haciendo esto ya están cumpliendo con lo que la Biblia les exige. Ellos ya escuchan la palabra de Dios, aunque no se reúnan físicamente en ningún lugar, se sienten plenamente realizados, o quizás no plenamente realizados, pero no se van a mover de este compromiso. Lo que está claro, puede haber muchos creyentes telemáticos, puede haber personas que estábamos viendo en la iglesia que no volvamos a ver. En mi iglesia en Sant Boi hemos sufrido la baja de un miembro.
una persona ha fallecido a consecuencia del coronavirus. Mi propio padre en Bilbao también ha fallecido a consecuencia de esta enfermedad. Es decir, en nuestra iglesia hemos vivido con intensidad los efectos del coronavirus. Deseo que no sea vuestro caso, pero ahora mismo lo ignoro. En cualquier caso, estamos ante una crisis profunda. Una crisis donde vamos a ver cómo flaquea el compromiso de algunos. Una crisis económica y una crisis de seguridad, como hablábamos, ¿no? Y una situación de reto. Respecto al miedo, que insisto, es un sentimiento muy humano, yo personalmente creo que debemos apelar a nuestra responsabilidad y debemos actuar de manera equilibrada. Entiendo a las personas que dicen no he salido de casa más que solamente para trabajar. Esto pues, se puede entender. Lo que no se podría entender es que salieras de casa para practicar ocio y al mismo tiempo no vinieras a una iglesia. Esto ya parece menos serio. En fin, estamos ante esa situación de crisis. Lo que pasa es que las crisis, y es lo que te quiero compartir esta mañana, son momentos en que potencialmente nos podemos reinventar y nos podemos renovar. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muy sencillo, mirando al principio, mirando al primer momento de la Iglesia y viendo cómo la primera Iglesia vivió sus propias crisis. Por eso me gustaría invitarte a leer conmigo Hechos capítulo 8 a partir del versículo 4. Hoy voy a leer un pasaje que se encuentra en Hechos 8, 4 a 25. Es una historia de cómo se extendió la primera iglesia, incluso es una historia de por qué se extendió la primera iglesia. Dice Hechos, capítulo 8, los creyentes que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje de salvación por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y escuchaba con atención lo que decía Felipe, viendo las señales milagrosas que hacía. De muchas personas salían gritando espíritus impuros, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Por esta causa hubo una gran alegría en la ciudad. Había allí un hombre llamado Simón, que ya antes practicaba la brujería, y engañaba a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien importante. Todos, del más pequeño al más grande, le escuchaban atentamente y decían, este es el que llaman el gran poder de Dios. Y le hacían caso, porque con sus brujerías los había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, hombres y mujeres se bautizaron. El mismo Simón creyó y se bautizó, y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar oraron por los creyentes de Samaria para que recibiesen el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Pedro y Juan les impusieron entonces las manos y recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Pedro le contestó, que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Tú no tienes derecho alguno a recibirlo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios que tal vez te perdonará por haber pensado así. Porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene prisionero. Simón contestó, orad por mí al Señor para que no me suceda nada de lo que habéis dicho. Después de dar testimonio y comunicar la palabra de Dios, los apóstoles anunciaron la buena noticia en muchas aldeas de Samaria y luego se volvieron a Jerusalén. Bueno, es un texto precioso
que nos habla del momento en que en la capital de Samaria, que se llamaba Samaria en aquel momento, se funda la segunda iglesia. La primera es la de Jerusalén, así pues ya ha surgido esta iglesia, o es la segunda de la que tenemos noticia, porque probablemente el cristianismo quizás se hubiera podido extender ya por pequeñas aldeas como Belén, que está a 6 kilómetros de Jerusalén, en fin, podría de alguna manera haber empezado a moverse y transmitirse. Para entender este texto me gustaría explicarte una serie de cosas que sucedieron antes. Evidentemente, Hechos de los Apóstoles empieza con el capítulo del don de lenguas en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, empiezan a hablar en diferentes idiomas. Los judíos venidos de diferentes países que están allí durante la fiesta de Pentecostés se quedan pasmados y Pedro predica el Evangelio y se convierte en 3.000 personas. Hay un segundo episodio donde Pedro y Juan predican el Evangelio después de haber sanado un paralítico, son encarcelados y son amenazados. La Iglesia sigue adelante con su testimonio y ocurren un par de cosas que son importantes para que entiendas lo que pasa aquí. La primera, que hay una discusión entre los cristianos judíos que hablaban hebreo y los cristianos judíos que hablaban griego. Es decir, había muchos judíos que vivían en el extranjero, que se habían olvidado del hebreo o del arameo que se hablaba entonces y hablaban griego. Eran judíos, eran practicantes, eran creyentes, observaban la ley, tenían la Biblia traducida. De hecho, Pablo es un cristiano helenista, como estos, y cuando tocaba, iban al templo a celebrar, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés. En aquel momento, muchos de ellos se habían convertido al cristianismo cuando Pedro predica y están allí y forman parte de una misma iglesia. Muy bien, pues en el capítulo 6 hay una discusión entre los de Palestina que hablan arameo o hebreo y los extranjeros que son igualmente judíos, que además son cristianos, pero que hablan griego. Estos dos grupos se enfrentan entre sí y hay una acusación de que las viudas de los griegos están mal atendidas, están discriminadas. El texto en Hechos 6 no nos dice quién de los dos tiene razón, no lo sabemos. El caso es que eran dos comunidades con dos idiomas que se miraban con un poco de suspicacia, con distancia, con prevención, tendiendo hacia la sospecha. Puede recordarnos a situaciones modernas que se producen en nuestras iglesias cuando, aparte de la gente nacida y originaria de aquí, gente de muchos otros lugares se está incorporando a nuestras iglesias. Ambas comunidades a veces sospechan o pueden llegar a sospechar la una de la otra. Muy bien, este conflicto se resuelve cuando los apóstoles deciden nombrar a 7 personas, entre las que están Felipe, el protagonista de esta historia, y Esteban, para que administren la comida de las viudas. Las viudas eran personas que al no tener pensión ni manera de ganarse la vida, tenían que ser sostenidas por la iglesia cuando su familia no podía hacerlo. En fin, había que ayudarlas y la iglesia era solidaria y lo hacía. Entonces, junto con las viudas podría haber otra suerte de enfermos, de personas en situación de pobreza, y eran creyentes y miembros de la iglesia y recibían ayuda material de la iglesia, recibían comida. Bueno, Felipe y Esteban, junto con otros 5, son las personas encargadas de distribuir esta ayuda y así se resuelve el primer conflicto. Esteban es el protagonista del episodio siguiente, porque Esteban se convierte en la primera persona mártir en la historia del cristianismo, aparte de Jesús, lógicamente. Es el primer cristiano que por decir que es cristiano delante de Sanedrín es apedreado. Testigo de esta lapidación es Pablo. Felipe es otra de las personas que destacan. Está claro que el Espíritu Santo actuó en su vida de tal manera que, además de ayudar en el reparto de la comida de las viudas, era una persona con mucho celo para dar testimonio en diferentes lugares.
El caso es que Esteban acaba de ser asesinado, acaba de ser lapidado, y se desata una persecución contra la Iglesia, especialmente contra estos griegos, contra los extranjeros, los cuales tienen que salir de Jerusalén huyendo casi en cualquier dirección. Bueno, pues Felipe se encuentra en esta situación huyendo y pasa por Samaria. Pasa por Samaria y se dedica a predicar el Evangelio. Y las personas se convierten. Esta es la historia de Felipe. Muy bien, Felipe no era un apóstol, por eso quizás los apóstoles tienen que llegar a Samaria. ¿Por qué es significativo el lugar de Samaria? Porque probablemente las personas a las que más despreciaban los judíos eran los samaritanos. Ya te he dicho que los judíos que hablaban arameo o hebreo miraban con desprecio a los que hablaban griego, y estos les correspondían de la misma manera. Miraban con desprecio a los gentiles, a los que no eran judíos, pero los samaritanos eran especialmente aborrecidos porque eran unos judíos herejes. Se negaban a usar el templo de Jerusalén, usaban otro templo que estaba en Samaria, que en el momento en que contamos esta historia ya está en ruinas. Hacían todas sus ceremonias sin pasar por Jerusalén. Y entonces, entre ambas comunidades se había desatado cierto aborrecimiento, de tal manera que incluso podían llegar a agredirse, y la historia nos cuenta que ha habido peleas con muertos entre ambas comunidades y a veces hasta guerras, ¿no? Así pues, Felipe pasa por el lugar probablemente donde menos se deseaba que el Evangelio se extendiera. Pero curiosamente Felipe no tiene prejuicios, predica el Evangelio y el Evangelio triunfa en este lugar. Tenemos otro personaje interesante que es Simón el mago. Bien, la palabra mago se suele aplicar a los sacerdotes persas. Hay magos de Oriente que vienen a adorar a Jesús. En Persia había una religión que no tenía imágenes y que por lo tanto tenía cierto parecido al judaísmo. Entonces, estos magos, lo sabemos por Mateo, vinieron porque vieron una señal en el cielo, adoraron a Jesús, y mago solía ser la expresión que se refería a estas personas, aunque aquí parece que se usa de un modo general. Simón, por lo que parece decirnos el texto, es un farsante que hace creer que tiene poderes sobrenaturales a la gente y que tiene muchos seguidores. ¿Se convierte realmente Simón al cristianismo o sencillamente se deja fascinar por el poder de Felipe y de los apóstoles? El texto no nos lo acaba de decir y quizás no hace falta que tratemos de aclarar esto. El caso es que a Simón le fascina las sanidades que hace Felipe y luego le fascina que cuando los apóstoles vienen e imponen las manos a los nuevos cristianos, estos se llenan del Espíritu Santo. El texto no nos dice aquí en qué consiste esto, sencillamente nos dice que se llenan del Espíritu Santo. Así que automáticamente nuestra mente va a Hechos capítulo 2, donde las personas llenas del Espíritu Santo, concretamente los apóstoles, se pusieron a hablar en lenguas. Hicieron algo extraordinario, sobrenatural. Suponemos que aquí ha pasado algo extraordinario y sobrenatural que ha fascinado a Simón. Simón quiere practicar la magia o quiere utilizar los nuevos poderes que Felipe y los apóstoles tienen y les ofrece dinero para ello. Es muy interesante observar todo este proceso y todo lo que ha estado sucediendo aquí. En la tradición cristiana se llama simonía, en honor a este personaje, a Simón el mago, al hecho de pagar dinero por obtener cargos eclesiásticos o por manipular las decisiones que se toman en la Iglesia. A esto se le suele llamar simonía. ¿Era Simón el mago un mago real? No lo sabemos, ¿eh? A lo mejor era un farsante que fascinaba a la gente. ¿Fue Simón el mago un cristiano confundido o una persona fascinada por los milagros? Tampoco lo podemos saber. Hay ciertas tradiciones que nos hablan de que existió
un grupo de seguidores de Simón el Mago, disidentes del cristianismo. No sabemos si Simón el Mago realmente entendió quién era Jesús y lo que había hecho por él, o sencillamente se dejó fascinar por los milagros que hacían los apóstoles y Felipe. Es muy interesante darse cuenta de otro detalle que puede que te ayude a ver lo que un judío sentía en contra de un samaritano, y es la presencia de Juan. Juan viene con Pedro a comprobar que esta nueva iglesia de samaritanos es una iglesia igual a la de Jerusalén y son creyentes tan verdaderos y tan auténticos como los de Jerusalén. Que Juan esté aquí es muy interesante. Es la última vez que Juan aparece en Hechos de los Apóstoles. La primera que aparece es cuando sanan a un paralítico en la puerta hermosa del templo. Eso es Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 se menciona que están Pedro y Juan. El que habla es Pedro, pero Juan está a su lado. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Pedro y Juan van a Samaria, oran por las personas y les imponen las manos. ¿Por qué me parece interesante la presencia de Juan aquí? Es una presencia testimonial. En realidad parece que siempre el portavoz es Pedro, Simón, ¿no? Pero hay una historia que sucede mucho tiempo antes, en tiempos de Jesús, que es muy llamativa. Si tienes tiempo, busca Lucas, capítulo 9, versículos 52 al 55. Te repito, Lucas 9, 52 a 55. Verás, es una historia donde Juan es el protagonista junto con Santiago. Han ido a una aldea de samaritanos con Jesús. Jesús está cerca de ellos y han sido rechazados. Se les ha invitado amablemente a salir de esa aldea por su condición de judíos. Y es el momento en que Juan propone a Jesús que pidan fuego del cielo para que destruya esa aldea de samaritanos. Es curioso cómo ha cambiado Juan por el poder del Espíritu Santo. Juan, el que despreciaba a los samaritanos, que estuvo a punto o que deseó hacer una oración para que esa aldea desapareciera del mapa, como Sodoma y Gomorra, es el mismo Juan que tiene ahora que ir a Samaria y comprobar que los creyentes samaritanos tienen el Espíritu Santo de la misma manera que lo tienen los creyentes judíos. El Señor le ha enseñado muchísimas cosas en un breve periodo de tiempo, desde su resurrección. La historia es que Jesús efectivamente le riñe por pensar que tienen que pedir la destrucción de una aldea. Bueno, a lo largo de este texto y fijándonos en todos los detalles, me gustaría invitarte a hacer unas reflexiones sobre todo lo que estamos hablando, que sean unas reflexiones prácticas para la vida de tu iglesia. La primera de ellas tiene que ver con las crisis de las que te hablaba. La iglesia en Jerusalén había sido perseguida. Una persona había sido asesinada y solo era la primera, muchos más iban a morir. Esa persecución ponía en un grave aprieto a una iglesia económicamente pobre, donde había tantos necesitados que la gente vendía sus cosas para que los apóstoles distribuyeran los bienes entre todas las personas necesitadas. Entonces ya era una iglesia que nos consta que necesitó de un fuerte mecanismo de solidaridad para ayudar a todos sus miembros. Crisis económica, lo que estamos viendo ahora. Encima era una iglesia perseguida, donde la mitad o más de sus miembros tuvieron que salir de Jerusalén. Y tuvieron que salir de manera improvisada para salvar sus vidas y evitar una persecución mayor. Es decir, la crisis, desde un punto de vista humano, era terrible, era muy dura. Sin embargo, esa crisis significó el crecimiento y la extensión de la iglesia no solo por Samaria, al final por todo el mundo. Con esto quiero que quede claro una cosa. Vivimos unos momentos inciertos. Hay una crisis económica que sacude a muchos creyentes, miembros de nuestras iglesias, y que sacude a nuestras iglesias, lógicamente. Pero puede ser un momento extraordinario, un momento de mucha bendición divina. Quizás la gran pregunta es, Señor, ¿qué podemos aprender de todo lo que estamos viviendo? ¿Qué esperas de nosotros? ¿Qué nos falta? ¿Cuál es el siguiente paso que podemos dar? Y
pensar en esta situación terrible, trágica, indeseable, toda esta pandemia que ha afectado, es imposible que no conozcamos personas que han caído enfermas o que han fallecido por el coronavirus. Nos pasa a todos ya. Bueno, es una situación terrible, pero también puede ser una situación de crecimiento y de renovación de nuestras iglesias. Y espero que así lo sea. Como la crisis de Jerusalén sirvió para extender el Evangelio por todo el mundo. Así pues, aunque tengamos miedo, no dejemos de confiar en el Señor. El Señor usa las crisis para bendecirnos. También me gustaría hablar que damos al dinero. Fíjate lo que te estoy explicando. Fíjate lo que te estoy explicando. Una iglesia con problemas económicos. Era una iglesia donde espontáneamente, lo puedes leer al final del capítulo 2 y del capítulo 4 de Hechos, donde espontáneamente la gente estaba vendiendo sus propiedades para ayudar a los necesitados. Una iglesia con problemas económicos. Imagínate ahora que tienes que salir corriendo de la ciudad donde vives porque te han perseguido. ¿De qué vas a vivir? O sea, sales sin un plan previo. No te cambias de ciudad porque te han ofrecido un contrato en otro sitio, sino que sencillamente sales con lo puesto y a toda prisa para que no te arresten o no te maten. Bueno, y ahora viene un señor llamado Simón y ofrece dinero a los apóstoles. ¿Os imagináis la tentación? Quizás algunos de nosotros le hubieran dicho: muchas gracias, Simón, por este donativo, lo aceptamos con mucho gusto y ahora te vamos a hacer un discipulado para que entiendas el Evangelio. Quizás lo hubiéramos podido hacer, ¿no? Quizás Pedro podía haber reaccionado de esta manera, pero Pedro lo tiene muy clarísimo. Lo tiene clarísimo. No, mi conexión está un poco inestable. He dicho antes que no sabemos si Simón era un verdadero creyente, pero Pedro reacciona diciéndole que tu dinero perezca contigo. O sea, básicamente le está diciendo: tú no has entendido el Evangelio, tú no sabes quién es Jesús. Arrepiéntete, el propio texto lo dice. Intenta conocer de verdad a Jesús y no te dejes fascinar por esos dones milagrosos. El texto de alguna manera nos deja clarísimo el peligro que los cristianos y las iglesias tienen por amor al dinero. Me gustaría recordarte otro pasaje del apóstol Pablo, primera de Timoteo 6:10, dice: porque el dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han llenado de sufrimiento su propia vida. Esto es lo que produce el dinero, sufrimiento. Es importante que como creyentes lo entendamos. Es un momento para ser solidarios con la vida de la Iglesia, con los creyentes que lo necesiten, y es importante que como Iglesia lo entendamos. Si tenemos que decir, si tenemos que disciplinar y si tenemos que decir que las cosas no se están haciendo bien, lo último que nos debe preocupar es que eso pueda dar lugar a que una ofrenda se pierda o se deje de perder. Lo importante es la justicia del Evangelio. Y nunca debemos permitir que la vida de nuestra Iglesia se transforme por amor al dinero. Dicho en un sentido práctico, cuando dos miembros de la Iglesia se pelean, nosotros debemos ir a poner paz, quizás a poner disciplina. Y esto debe ser independiente de los ingresos de uno o de otro. Cuando una persona nos pide algo que no es adecuado o tiene un comportamiento que no es adecuado en la vida de una comunidad, debemos ayudar a esta persona a ir por el camino correcto. Se enfade o no se enfade, deje de ofrendar o no deje de ofrendar. No podemos mirar la ofrenda como primer objetivo de la Iglesia. El primer objetivo de la Iglesia es servir y glorificar a Dios. Y el amor al dinero es un enorme peligro en la vida de nuestras comunidades. Por último, el texto nos enseña que somos un cuerpo sin distinciones. Para valorar a los miembros de nuestra Iglesia, debemos valorar los dones que Dios les ha dado, no el dinero que tienen. Y debemos elegir a las personas para ponerlas en ministerios según sus dones, recordando que no hay dones más importantes que otros.
y recordando que los creyentes no son peores o mejores por los dones que tienen. La primera iglesia tuvo todos estos retos. Tuvo que superar crisis terribles, tuvo que saber dar testimonios en momentos dificilísimos, tuvo que no dejarse arrastrar por el amor al dinero y tuvo que aprender que somos un cuerpo sin distinciones, que todos somos uno en Cristo, que eso no depende de nuestro país de origen, no depende de nuestra cultura, no depende de nuestra salud mental, no depende de nuestro sentimiento nacional, no depende de nuestra riqueza, depende de los dones que Dios nos ha dado. Y eso nos hace ser un solo cuerpo sin distinciones. El reto para superar estas situaciones es comprender esto y actuar como actuó la primera iglesia. Que el Señor nos bendiga en Sabadell, Castellarnau, que nos bendiga en Betel, en Sant Boi, y que el Señor esté con nosotros en todo momento. Ha sido un placer poder compartir este tiempo y estar en comunión con vosotros a pesar de la distancia. Y deseo, ya he visitado la iglesia en varias ocasiones, pero espero que llegue el día en que lo podamos hacer libremente y sin trabas por razones de seguridad. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe a todos. Amén.